Dicho el tema de los pumas en diferentes lugares de aquí de la Patagonia, pero particularmente también en la meseta ha sido un tema recurrente, ¿no? Para la producción, para aquellos productores que se ven afectados por este tema, y también lo vemos del lado de la conservación del ecosistema, ¿no? Que también, de algún modo, toca la producción en algún sentido. Y por esas cuestiones del trabajo, de la vida, gracias a Gabriel Martín, al Gabo, que siempre nos ha facilitado muchos contactos con científicos, investigadores, investigadoras aquí. Hemos podido contactarnos con María Gerisoli, perdón, ¿no? Gerisoli, Gerisoli. que ella es becaria del CONICET, doctora también en ciencias biológicas y pertenece también al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Capital Federal, ¿está bien? Exactamente. Perdón por todo el estiramiento No, no, de no, la no. presentación, No, ¿no? estuvo genial. Pero agradecerte por el esfuerzo, no solamente de estar trabajando aquí en la zona, sino venirte un ratito aquí a Radio Nacional Esquel para charlar sobre estos No, temas de los bueno, Pumas, ¿eh? gracias a ustedes por la invitación. María, contanos específicamente cuál es tu espacio de trabajo, ¿no? Con respecto a los mamíferos. Bueno, actualmente me ocupo un poco de lo que es la interacción entre la fauna silvestre, en particular carnívoros y ciervo, con lo que es la producción, Ujú. bueno, forestal en el caso de cérvidos y ganadera en el caso de los carnívoros, más en particular con lo que es el puma. Bueno, mi tesis doctoral la desarrollé en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, un ambiente completamente diferente a lo que encontramos acá en los alrededores de Esquel. Con el puma y un poco la interacción que tenía con lo que es la ganadería allá, que es vacuna y ovina. En el bicho allá tenía, o sea, los productores tenían problemas, digamos, Evidente y sí, grave. eran predaciones, ataques, digamos, a domésticos ocasionales, pero que generaban claramente impactos económicos importantes, sobre todo para pequeños productores, ¿no? Que tienen majadas, Claro. sobre todo de ovinos pequeñas, donde, bueno, ahí sí se siente un poquito más el impacto que genera. El puma en particular es una especie que se encuentra en todo el continente americano y a lo largo de todo el continente americano se encuentran, digamos, evidencias de predaciones de especies domésticas por parte de este felino. Eh, es un tema delicado cuando se habla del puma, sea acá en Argentina o lo que es el resto de Sudamérica El o problema está en todos los Centroamérica. lugares, Está en entonces. todos los lugares. Y digamos un poco lo que se está estudiando es por qué sucede esto, por qué sucede más en otros lugares que en otras, digamos, regiones. Y se ha visto que podría llegar a estar relacionado sobre todo con lo que es la disponibilidad de presas naturales Ujú. digamos, que tiene disponibilidad la especie en los ecosistemas, digamos, en los cuales se encuentra. Y esas presas naturales cuáles serían las del puma? Bueno, es una especie, digamos, generalista, o sea, come de todo, o sea, puede comer de monos, imagínate lo que es Centroamérica o, bueno, parte de Sudamérica, hasta llegando digamos, lo que es Patagonia, que, bueno, guanacos, presas muy grandes. Lo que es, digamos, relacionado a lo que es Esquel y Claro. alrededores, se asume, ya que no hay estudios, digamos, específicos de dieta, que puede llegar a comer guanaco, puede llegar a comer armadillos, bueno, también, no sé si acá ha llegado el jabalí, pero me Sí, sí, imagino sí, que hay sí. jabalí, sí, obvio. Jabalí es una de las Ujú. presas también más seleccionadas y la liebre La europea, liebre europea. que son, bueno, dos especies exóticas, o sea, que no pertenecen a lo que es la fauna natural de Argentina, Ujú. pero que el puma las utiliza mucho para alimentarse. Y en el caso esto de ¿cómo podemos decir? La falta o la ausencia de gran cantidad de estas presas naturales hace que se dirija o se acerque también a lugares donde hay población y tienen ganado, ¿no? Sí, digamos lo de la predación de ganado, eso es una teoría, Ujú. es muy difícil poder testear si efectivamente es lo que pasa, pero las predaciones de ganado muchas veces son ocasionales, tal vez porque el puma se encuentra delante de una presa, de un animal que es mucho más fácil perseguir y agarrarlo respecto a una liebre, a una mara o a un guanaco, ¿no? Que le requiere una energía mucho mayor. Muchas veces cuando yo iba a los campos y hablaba con los productores, te comentaban que las predaciones de ovinos, o bueno, las de terneros también,
estaban asociadas a hembras con cachorros, que las enseñaban a cazar a los cachorros, entonces seleccionando presas mucho más accesibles. Puede ser, porque nos han llegado mensajes desde diferentes lugares de aquí, de la meseta, sobre todo, en algunos en particular, que hay, y nos decían sobre este tema en particular, ¿no? Sí, Matanza, por ejemplo, de varias ovejas, sí. que tienen, y nos decían era para enseñarles a cazar a los cachorros. Sí, este fenómeno de matar varios Ujú. individuos y alimentarse de pocos se llama surplus killing en inglés. O sea, es una matanza, digamos, excesiva, por así decirlo, que ocurre también en lobos. O sea, se ha visto que también con los lobos sucede lo mismo. Puede ser generado, digamos, por una hembra con cachorros, pero también puede ser un puma solitario que mata una o dos ovejas. Y ahí es cuando se exacerba un poco el tema del conflicto, porque el productor obviamente se encuentra con que el animal no solo le cazó una oveja y se alimentó de una, sino que mató otras dos y no las tocó. Claro. Entonces, obviamente, el enojo, por así decirlo, de la persona que posee las ovejas aumenta, ¿no? Porque Y uno es dice, comprensible en es ese aspecto, ¿no? comprensible, de hecho yo, bueno, muchas veces cuando iba a los campos y justo había predado el puma, se entendía obviamente la frustración, el enojo y la impotencia por parte de los productores Ujú. hacia estos eventos. Lo que hay que entender es que el puma, sobre todo en Patagonia, tiene un rol clave en el ecosistema. Porque muchas veces o sea, tiene por un lado lo que puede ser la figura emblemática, ya que es el predador tope, no hay otro En la predador. cadena, ¿no? Sí, es el predador, o sea, en otros lugares de Sudamérica se encuentra el puma y el jaguarete. Acá en lo que es, bueno, en Patagonia y también yendo hacia más al norte, donde no está el jaguarete, el puma es el predador tope, o sea, es el que va a controlar, por así decirlo, todo lo que está abajo. No solo lo que son herbívoros o presas omnívoras, como puede ser el jabalí o el armadillo, sino que también va a controlar otros mesocarnívoros, o sea, carnívoros de tamaño mediano que también generan conflictos, como puede ser el zorro, que son más abundantes y pueden generar conflictos no solo atacando, por ejemplo, corderos, sino también gallinas, etc. Entonces, lo que hay que entender es que el puma regula las presas, mismo presas que generan conflicto, como puede ser el jabalí, o como puede ser los cérvidos cuando pueden, no sé, rascarse contra un pino y pueden afectar la producción forestal. Entonces, regulando las presas naturales, esto también de manera indirecta sirve a la Totalmente. producción y digamos, a todo lo que pueda afectar las actividades de una región. Ay, te quería Sí, preguntar, el modo de vida del puma es, lo voy a decir así muy sí, no, de manera coloquial, ¿no? sí, perfecto. En familia, en conjunto, es nómade, es territorial. Mira, hasta hace unos años Ujú. se decía que el puma es una especie solitaria. Hoy en día, sobre todo en Norteamérica, que es de donde más viene la información, porque bueno, hay más estudios, sobre todo con tecnología mucho más avanzada, se ha evidenciado que el puma puede llegar a ser un poco más sociable, sobre todo compartiendo sitios de, digamos, de predación. Ujú. Pero es una especie solitaria donde se une, digamos, a otro puma durante unos 15, 20 días al año para copular Sí, sí. y bueno, después nada, se separa el macho de la hembra y la hembra sigue su vida normal con su preñez y bueno, ¿Hasta pare. cuántos pumas puede parir una puma? Se ha visto que puede llegar hasta 4 crías, que bueno, depende un poco de la alimentación que encuentra, la cría puede sobrevivir o mismo durante la preñez se pueden desarrollar, digamos, los embriones que le dio, digamos, Ujú. la fisiología de ese Claro. momento a la puma, digamos, para poder desarrollar de 1, 2, 3 o 4. Ay, María, te quería Sí, preguntar, siempre que charlamos sale el debate también de la aplicación de los conocimientos científicos, etcétera. Decís que hacia atrás no hay mucha información compilada sobre este tema de los pumas y cómo afecta a la producción, sí. etcétera. Digo, esto que ustedes están haciendo puede empezar a ser una sistematización o una metodología que empiece a permitir a tener data para seguir esta construcción Sí,
de información científica, Mira, ¿no? hoy en día en lo que es el estudio del conflicto en Ujú, general con esta especie hay como tres ramas. Uno que es la rama de la caracterización del conflicto, que normalmente se hace de manera indirecta, a través de entrevistas, charlando con los productores, tratando justamente de estimar las pérdidas por parte de lo que es el humano, de lo que observa, su percepción, cuáles son sus respuestas hacia esto, y toda esa información nos sirve para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Lo otro es estudiar la dieta, o sea que ella es una medida un poco más directa de lo que está comiendo el animal. Entonces ujú, nosotros lo que hacemos es recolectar las cacas de puma ujú. y analizar el contenido de las mismas y estimar un poco cuál es la contribución de las presas realmente en la dieta del felino. Y la tercera rama de lo que es el conflicto es la parte de mitigación. Es tratar justamente de implementar herramientas que el productor utilice para poder minimizar las pérdidas de ganado Ujú. por parte de la especie. En el tema de las entrevistas ayuda muchísimo porque para nosotros que trabajamos con este tema es súper importante entender lo que está viviendo el productor, cómo maneja, digamos, los animales en el campo, qué tipo de rodado hace, cuánto es el tamaño de la majada, cuándo es que tiene los eventos de predación, cerca de qué tipos de ambientes, porque muchas veces ocurren los eventos de predación cerca de ambientes con una mayor cobertura de vegetación, porque es un animal, el puma, que acecha, entonces necesita, digamos, vegetación para, digamos, esconderse. Agazaparse. Exacto. Entonces, todo ese tipo de información que nosotros podemos recolectar a través a través de las entrevistas y charlando con la gente es muy valiosa. De hecho, es la más valiosa que Es tenemos. bueno. Y es la que vamos a tratar de comenzar este año, acá en los alrededores de Esquel, dándole voz a los productores para entender qué es Tener lo que ahí está, la problemática real exactamente, qué es lo que desde la están fuente. viviendo ellos. Por otro lado, vamos a empezar a recolectar las cacas de puma también acá en los alrededores del parque y bueno, y también en lo que es la meseta, para ver realmente cuánto están contribuyendo las presas domésticas. Porque muchas veces lo que ocurre es que o sea, el productor siente que el puma come mucho doméstico y no estoy diciendo que no es verdad, porque desde la posición del productor él lo siente que es así y es totalmente respetable, pero después cuando se van a analizar las cacas, ha sucedido ya en otras áreas de estudio, sobre todo, bueno, en la que he estado yo trabajando 5 años, que el porcentaje digamos, de doméstico en las cacas es bajo, Mirá. o sea, no llega al 10%. Tiende a alimentarse más de liebre, de jabalí, de armadillos y de pequeños roedores. Y bueno, y en zonas como esta, por ejemplo, que se alimente sobre todo de pequeños roedores, ya con todo el tema, la temática que hubo de, por Ujú. ejemplo, del antivirus, Ahí, mira, ahí tenés un impacto también controla. que controla, claro. Controla y indirectamente, como lo decía al principio, indirectamente genera un bienestar. Y después viene el tema de mitigación. Ujú. Y el tema de mitigación es todo, es un proceso largo, no es algo que uno implementa hoy y tiene éxito mañana. Hay distintos métodos de mitigación que se están aplicando a lo largo del continente y en particular en Patagonia, en Neuquén, en Bariloche, se están usando perros pastores que se, digamos, adjuntan a la manejada de ovejas y los perros, digamos, tienden a ahuyentar al puma cuando llega. Hay otros tipos de animales de guarda, después están los recintos, el encierro nocturno. Yo siempre digo, uso una frase que por ahí es muy repetitiva, pero para mí cada campo es un mundo en particular. No todos los campos son iguales, no en todos los campos se pueden aplicar los mismos métodos de mitigación y creo yo que nunca hay que aplicar un solo método de mitigación. Creo que siempre es una combinación de métodos porque, o sea, el perro puede funcionar, pero depende de cuántas ovejas uno tiene, depende cuál es la vida del productor con las ovinos, porque muchas veces el productor por ahí no vive en el campo, entonces las ovejas quedan solas y bueno, el puma por ahí aprovecha, entra, come una y después se va, entonces por ahí la presencia humana, la presencia de algún tipo de disturbio antrópico, eso ya puede, digamos, alejar, Ujú, digamos, a la totalmente. especie o disuadirla de que no se acerque. Lo que yo recomiendo es que, bueno, yo sé que acá en Chubut la caza es legal, no voy a decir, no voy a dar consejos de tipo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero bueno, dado que el contexto legal, digamos, en esta provincia es justamente que la caza está habilitada,
Muchas veces se ha visto que la caza en realidad exacerba más el conflicto. O sea, vos eliminando un individuo de puma en un territorio, lo que sucede muchas veces es que ese espacio que se genera, ese vacío de ese individuo, Lo tiende a ocupa otro. llenarse. No otros, sino varios. Ujú. Porque muchas veces si se elimina un macho adulto, que por ahí era un macho adulto dominante del territorio, van a entrar otros varios jóvenes a ocupar el territorio. Y esos jóvenes son los que normalmente tienden a predar Bien. al ovino, porque son más inexpertos, porque justamente se encuentran con presas más fáciles. Y se ha visto que hasta que se establezca el territorio pueden tardar de 2 a 3 años, Bueno. que en el mismo territorio vos tenés más individuos de puma del que tenías antes. Entonces, por ahí muchas veces el tema de la caza hay que tratarlo con las pinzas, porque por ahí el productor caza, pero está generando más daño a sí mismo, que tal vez claramente que no lo percibe, pero genera más daño en la majada que tal vez tratando de aplicar Totalmente. otro tipo de métodos digamos, de mitigación. María, la verdad, mira, pensé que íbamos a tocar un tema en particular, pero que no se iba a desprender a tantas cuestiones Perdón. sumamente, no, sumamente interesante para el productor, sumamente interesante para el ecosistema. Y preguntarte, te lo pregunto en vivo Sí, directamente, ¿les sirve a ustedes, por ejemplo, que nosotros les traslademos tanto a vos como a tu compañera Gabo, sí, mensajes, llamados que tengan que ver con sí. estas cuestiones? De los lugares geográficos y las problemáticas que tengan, para que ustedes tengan como un relevamiento para el contacto Sí, posterior. por supuesto. Mira, yo en realidad acá estoy ahora de invitada también Ujú. por parte de Gabo. Mi idea, como le dije a Gabo, es poder generar un proyecto a partir de este año junto con Cristina, que es una estudiante de la universidad que ahora se está por recibir hoy mismo, que trabajó con dieta de puma, así que los conocimientos de ella también son muy valiosos. Así que cualquier información que nos puedan comunicar ustedes, que les lleguen de parte de los productores, para nosotros es muy útil, sobre todo poder ir a charlar con ellos, o sea, Hacemos de puente, de personalmente. vínculo para que ustedes vayan Exactamente, directamente. es valiosísimo este tipo de herramientas, así que obviamente estaríamos muy agradecidos. La verdad te agradezco y vamos a estar No, molestando ustedes. telefónicamente también Bueno, en alguna otra ocasión, bueno, ¿eh? muchísimas gracias. María Gerisoli estuvo con nosotros charlando, becaria del CONICET, es doctora también en ciencias biológicas y nos permitió establecer una mirada más muy importante